¿qué influencia tiene la fuerza en la hipertrofia? Vale, muy buena pregunta. Le voy a dar un poco la pregunta a Ander porque normalmente vemos aquí como que hay una bidireccionalidad o supuestamente siempre hablamos de relación hipertrofia-fuerza, relación fuerza-hipertrofia. Yo aquí pondría que la relación, si tenemos que hacer una relación, es de hipertrofia-fuerza y no tanto fuerza-hipertrofia. Porque dentro de, o sea, hemos hablado de qué es la hipertrofia, pero dentro de los mecanismos que no los hemos comentado de la hipertrofia, nosotros para crecer lo que tenemos que buscar es básicamente un reclutamiento de todas las unidades motoras y una fatiga de estas unidades motoras. Con esto lo que vamos a conseguir es una tensión mecánica, que es el mecanismo principal por el que se produce la hipertrofia, generar una tensión mecánica. Bueno, pues tradicionalmente se ha pensado que la tensión mecánica se genera añadiendo mucha carga y cuanta más carga, más tensión mecánica, pero en realidad eso no es así. La tensión mecánica la tenemos que entender, o sea, a ver, la tensión mecánica es lo que es, ¿no? Pero tenemos que entender que tenemos que generar un estímulo de tensión mecánica y tenemos que acumular estos estímulos. Entonces, nosotros cuando hacemos una serie al fallo muscular, la tensión mecánica va a ser la misma independientemente de las repeticiones que hagamos. Si tiramos a más repeticiones, la carga que vamos a poner en la barra va a ser menor. Entonces no es que haya menos tensión mecánica, no. Si llegamos al fallo muscular, la tensión mecánica va a ser la misma. Por lo tanto, la carga externa, nuestros músculos no entienden de la carga externa que haya. Nuestros músculos entienden de los estímulos que les estamos dando. Entonces, independientemente de esta carga que estemos utilizando, el estímulo va a ser el mismo y va a ser un estímulo que nos va a hacer crecer. Entonces tenemos que entender como estímulos. Que nosotros pongamos más carga o menos carga no va a hacer que el estímulo sea mayor. Sí que es verdad que si nosotros a lo largo del tiempo lo que hacemos es que, imagínate, para hacer 20 repeticiones, no, 20 no, vamos a poner 15 repeticiones en un curl de bíceps. Nosotros con la misma cadencia, que, o sea, imagínate que una cadencia hacemos la fase concéntrica controlada y la fase excéntrica la hacemos en 2-3 segundos y entre la fase excéntrica y concéntrica y la concéntrica y la excéntrica no hay apenas tiempo de descanso, ¿no? Hacemos esta cadencia. A la misma cadencia, mismo tiempo de descanso, mismas series, mismas repeticiones, utilizamos siempre la misma carga, aquí lo que estamos viendo es que seguramente no haya un mayor estímulo de una sesión a otra sesión. Por lo tanto, si aquí lo que hacemos es aumentar la carga, seguramente el estímulo sea mayor. Pero porque al final, para llegar a estas repeticiones, nos está costando más. O sea, digamos que estas 15 repeticiones que estábamos haciendo, seguramente cuando metemos un poco más de carga, nos están quedando menos repeticiones entre cámaras. Le está haciendo más difícil a nuestro músculo. ¿Qué pasa? Imagínate que nos hemos adaptado. Nos hemos adaptado a esta carga, hemos progresado y en vez de meterle los 30 kilos que le estábamos metiendo, números aleatorios, le metemos 40 kilos. Y hacemos mismas repeticiones, misma cadencia y el esfuerzo percibido que tenemos es el mismo. Entonces el estímulo es el mismo. Es el mismo que el que estábamos metiendo antes. Es el mismo porque tenemos misma cadencia, mismas repeticiones, tenemos más carga, pero el esfuerzo percibido es el mismo y la tensión que se está generando dentro del músculo es la misma. Tenemos el mismo reclutamiento de unidades motoras y la misma fatiga. Y Porque el músculo no va a entender de esa diferencia de la carga, realmente va a entender de ese estímulo que le estés dando. eso es, al final tú te has adaptado, el estímulo está siendo prácticamente el mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentamos aumentar repeticiones, por ejemplo, dejamos menos en recámara. Porque tenemos que entender que nos vamos adaptando. Y una de estas adaptaciones es el crecimiento. O sea, cuando nosotros metemos un estímulo, la adaptación a este estímulo es el propio crecimiento. Por lo tanto, no porque una persona mueva más peso que otra persona, un poco porque esto lo querías ver un poco más adelante, pero bueno, te voy a explicar un poco así por encima. Sí. Al final, nosotros podemos ver a un tío que pesa 60 kilos y que mueve 200 kilos en muerto, y luego tenemos a otro tío que pesa 80 kilos y mueve 200 kilos en muerto.
y estamos viendo que el tío que pesa 80 kilos está más grande y está moviendo la misma carga. ¿Qué pasa? Que seguramente el tío que pesa 60 kilos tiene unas mejores palancas para hacer este peso muerto. La técnica sea mucho mejor que la del otro tío que está pesando 80 kilos, lleve mucho más tiempo practicando este ejercicio y al final los kilos que se levantan no únicamente dependen de la masa muscular que tengamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es compararnos con nosotros mismos. Si yo, haciendo este ejercicio, con esta misma técnica, con todo igual, a lo largo del tiempo soy capaz de mover más peso, seguramente sea porque me he adaptado. De hecho, en powerlifters que ya son intermedios avanzados, digamos que el factor limitante es la masa muscular. O sea, al final llega un punto que tú, por mucho que quieras exprimir todas las vías neurales, por mucho que quieras mejorar la técnica, por mucho que quieras meter una variante en la sentadilla para poder mover un poco más de cargas o lo que sea, ya llega un punto en el que no puedes exprimir todo eso y lo único que te queda es crecer. Es crecer, es ganar masa muscular para poder producir más fuerza. Es lo único que te queda. Pero estamos hablando de una misma persona en las mismas condiciones. Entonces, la fuerza es la consecuencia de las ganancias de masa muscular. La fuerza es la consecuencia de las adaptaciones al estímulo que hemos ido metiendo. Y lo que tenemos que hacer es meter estímulos relativos mayores. Claro. Efectivamente. Entonces, la carga que hay en la barra no nos tiene que preocupar tanto. Nos tiene que preocupar en el sentido de que a lo largo del tiempo, nosotros cuando nos vamos adaptando, al final vamos a tener que ir metiendo cada vez más estímulos. Pero nos tenemos que centrar en el propio estímulo. Y de forma externa, este estímulo lo podemos cuantificar con, eso ya te digo, el número de repeticiones, las series que hagamos, meter un poco más de carga respecto a las cargas que estábamos utilizando anteriormente, tiempos de descanso. O sea, tenemos muchas variables con las que jugar para que el estímulo sea mayor. Y lo que tenemos que hacer es que, como dice Eric Helms, mantener una consistencia, que al final es hacerlo simple y a lo largo del tiempo hacerlo constantemente, ir progresando poco a poco y ser muy pacientes. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Sí. Importante también tener en cuenta eso, al final. La única manera de que tú generes adaptaciones no es solo meter más peso en la barra. También puedes aumentar las repeticiones, como tú has dicho, bajar el tiempo de descanso, aumentar el tiempo bajo tensión. Al final, el cuerpo no va a entender, el cuerpo no está listo, no sabe si hay 20 kilos o hay 35. El cuerpo al final entiende de estímulos. Entonces, si tú estás dando nuevos estímulos al cuerpo, generarán nuevas adaptaciones, sean mediante una vía o mediante otra. Eso es. Al final es eso, estímulo, recuperación, adaptación, todo se resume en esto. Y para mejorar las ganancias de masa muscular es lo que tenemos que controlar, el estímulo que estamos metiendo y la recuperación, como la estamos haciendo. Entonces, si controlamos estas dos, se va a dar la adaptación. Y es crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Básicamente es eso. Entonces, muchas veces es como que nos comemos demasiado la cabeza por otras cosas. Bueno, y dejo que hables un poco, Ander, porque me estoy aquí enrollando increíble. No, al final eso, pues lo hemos dirigido un poco más sin quererlo a lo que sería la siguiente pregunta, pero al final es eso, ¿no? Entonces, una vez visto todo esto, hemos visto que realmente si tenemos objetivos de hipertrofia, vale, sí hay que meter más peso, porque al final va a llegar un momento en el que para que se dé el progreso tienes que subir el peso en la barra, pero no tiene que ser tu principal objetivo el ser más fuerte, porque eso va hacia otro lado. Por lo tanto, la fuerza, digamos que va a ser una consecuencia de la hipertrofia, porque eso es así. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es... Si no quieres perderte los siguientes episodios, suscríbete al podcast o sígueme en Instagram, Andersthetic. Puntúa el podcast para que esto siga creciendo.